Muy bien, vamos a tomar contacto con Martín Pedersoli, que es el presidente de la Agremiación Médica Platense, por un par de temas que son realmente muy importantes. Esto que tiene que ver con la suba de los medicamentos para los jubilados y por el otro lado, bueno, la deserción que hay en la ciudad de La Plata, en donde antes todos se morían por venir a trabajar acá y ahora parece que los médicos optan por otras alternativas. El gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Walter Casamayor. ¿Qué tal, Walter? Muy buenos días. Un gusto, Martín. Bueno, me imagino que por un lado el tema de los medicamentos es indudablemente un problema muy delicado y sé que lo han manejado, lo están tratando, ustedes hacen dentro de lo posible, obviamente todo el esfuerzo para que esto no sea finalmente un tema tan delicado para los jubilados, pero bueno, cada vez se agrava más la situación, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, un grupo de jubilados, de médicos jubilados, se acercó de acá de la Ciudad de La Plata, se acercó a la agremiación a comentarnos un estudio que habían realizado ellos, en el cual nos mostraba que de bolsillo, de promedio, pagaban los jubilados 2.000 pesos de medicamentos mensuales, que obviamente los ponían en una situación delicada a los médicos y obviamente me imagino lo que es para los que, digamos, tienen jubilaciones mínimas o los que tienen jubilaciones menores a los, como en el caso de nuestros colegas. Por eso, y nosotros lo vemos día a día en el consultorio, la dificultad que se le hace a los pacientes, el hecho de poder comprar la medicación, y sabemos que la mayoría de los medicamentos que nosotros indicamos previenen daños mayores, así que en realidad para las obras sociales, el hecho de que el paciente cumpla adecuadamente un tratamiento, tenga lo que se denomina adherencia al tratamiento, que es importante obviamente por la salud de la población y también los beneficiaría a ellos. Lo que pasa que, bueno, ha tenido un aumento superior al 100% cuando otras cosas aumentaron el 20%, así que creemos que hay que tratar de tener alguna intervención sobre la industria farmacéutica a nivel general y obviamente en el caso particular de los jubilados médicos que han sido motor de todo ese crecimiento, que tengan que una consideración, ya que, digamos, no pueden manejar esos valores. No, aparte da toda la sensación de que hay un gran desfasaje, ¿no?, entre una cosa y la otra. Claro, exactamente. No puede ser que los aumentos de honorarios que han tenido la mayoría de los gremios ronden el 20% y que la inflación en los medicamentos llegue al 100%. Claro. Por eso, bueno, creemos que, digamos, un análisis de lo que son las tecnologías y los medicamentos tiene que tener una agencia que controle esto, que creo que se está organizando a nivel nacional un espacio de control que nos parecería muy positivo, ya que, digamos, estos valores complican la calidad de atención médica, principalmente en la situación de salud de los jubilados, ¿no? Seguro. ¿Y cómo están las prestaciones hoy con respecto a ustedes? Digo, ¿les pagan en tiempo y forma? Hace un tiempito algunas clínicas, inclusive alguna privada, ha tenido inconvenientes. ¿Cómo están hoy? Sí, la situación vinculada a lo que es PAMI, que es lo que te referís vos, está en una situación muy, muy delicada. Sí, igual. Exactamente. Ha habido alguna, digamos, en la clínica Mater Dei, donde se encontraba el conflicto más importante, se pudo, digamos, por lo menos organizar y hay un plan de pago, pero no todavía un plan de pago vinculado a lo que es PAMI, que tiene una deuda millonaria con todos los profesionales de aproximadamente 2 años atrás. Así que eso todavía queda atrás. La realidad que la situación de PAMI es muy compleja en la ciudad y como siempre los médicos se ven perjudicados, pero el principal perjudicado siempre es el usuario, en este caso nuestros abuelos. Claro. Así que prontamente estaremos organizando una jornada que la vamos a hacer en conjunto con centros de jubilados de toda la provincia y bueno, también la participación de los médicos que atienden a sus pacientes, que bueno, muchas veces hasta los pacientes tienen que hacer una vaquita entre los familiares para poder ser atendidos, algo que no puede suceder
digamos, habiendo aportado tantos años. Seguro, una locura que aparte lo pone, así como hablábamos el otro día con el colegio de farmacéuticos, que le pone al farmacéutico en la disyuntiva de entregar o no un medicamento cuando están en esta situación. Al médico le pasa lo mismo, ¿no? De no poder atender en tiempo y forma y como corresponde, porque también el médico tiene sus necesidades y no se le pagan en el tiempo debido y se acumulan deudas. Digo, es una situación complicada. Sí, la situación es muy compleja y bueno, creemos que se puede solucionar. El PAMI tiene muchísimos recursos, tiene aportes de muchísimos años y de muchos trabajadores, así que lo importante es tratar de gestionar desde el PAMI para que mejore la atención de los pacientes. Claro. Una de las grandes problemáticas que tiene el sistema de PAMI es que no le paga directamente, en este caso, a los médicos, claro, sino que utiliza intermediarios que hacen que también se dificulte mucho más el cobro, ¿no? Eso no se pudo solucionar, Martín, porque la otra vez hablábamos inclusive con alguien precisamente de la agremiación y nos marcaba que, bueno, este problema que tenían con las clínicas privadas por ahí pasaba por ahí, ¿no? Que se le daba el dinero a la clínica, por ahí lo entregaban hacia otro gasto y no iba a los lugares que correspondía, que en este caso era el pago de los médicos, ¿no? Sí, no, eso todavía no se pudo solucionar. Como siempre creemos que si le pagan a la clínica, pero le pagan a los médicos, no habría inconveniente. Pero claro. La realidad es que no, eso no sucede y ya es histórico, y también lo pone en una situación de debilidad el médico porque no es el que recibe el honorario, claro, sino que es dependiente de otra mano. Y nosotros creemos que lo más justo es de la misma forma que las clínicas cobran el honorario, los médicos que trabajan en la misma lo cobren vía su asociación de profesionales o la agremiación médica, pero que tengan alguna posibilidad de tener representación en lo que son los valores para que sean acorde al esfuerzo y la capacitación que tienen que tener los médicos para atender adecuadamente a los pacientes. Por supuesto, antes estudiar, recibirse, era todo, sigue siendo un gran esfuerzo, pero digo, era prácticamente lograr el objetivo para empezar a no solamente disfrutar de su profesión, sino también a empezar a ganar un dinero que le permita vivir con dignidad. Hoy el médico se encuentra en la disyuntiva de quedarse, mandarse a mudar a otro lado. Es más, nos pasa, por ejemplo, con el tema del SAME, que en un momento decían, bueno, no hay médicos que quieran trabajar en el SAME, y esto tenía que ver no porque no haya cantidad de médicos, sino porque indudablemente los valores son muy bajos. ¿Cómo están hoy aquellos que obviamente están continuamente charlando con ustedes en la agremiación? ¿Cómo notás el panorama del médico en general en La Plata? ¿Tiende a irse afuera? Bueno, obviamente la situación la describías vos con una claridad total que muestra que en realidad el número de médicos en Argentina es un número adecuado para una buena calidad de atención de la población. Uh-huh. El problema principal obviamente es la distribución, y la distribución tiene muchas veces que ver con cuestiones económicas en algún punto, porque a veces no quieren, digamos, tomar una guardia porque los valores son muy bajos, muchas veces por las condiciones de trabajo, en las cuales son clínicas, sanatorios u hospitales que no tienen todos los recursos necesarios para atender adecuadamente a la población. Uh-huh. Y a veces los médicos optan por ir al interior de la provincia para tener otro tipo de ingreso o una calidad de vida. A veces se piensa mejor, pero sufren el tema de lo que es las derivaciones, que es lo que nos han comentado muchos colegas del interior, que a veces tienen un paciente que necesita una complejidad mayor y no encuentran la forma de derivarlo, algo que es un estrés total, porque imagínense tener un paciente que requiere ser derivado y estar al lado esperando a que llegue el traslado a un centro de mayor complejidad. Eso vemos nosotros como los principales problemas, no el número de médicos, que el número, digamos, es un número acorde a las necesidades de este país, sí, obviamente la distribución, que va en una cuestión económica y de red de derivación. La situación, como me preguntabas vos, en general económica de los médicos, no es buena porque el esfuerzo, digamos, es grande, y la cantidad de horas que tiene que dedicarse el médico es demasiado, digamos, no es bueno que un médico trabaje 12 horas por día. No, claro. Con eso llega a tener un ingreso adecuado, pero no es lo que corresponde. Aparte lo que conlleva la violencia y todo lo que están pasando hoy por hoy, ¿no? En las guardias, tanto los médicos como los enfermeros, digo, ya no solamente hay que preocuparse por derivar al paciente, por conseguir los medicamentos, por tener la atención debida, sino también por proteger la propia vida. Digo, ya
ya estamos pasando límites que eran insospechados antes, ¿no? Sí, la situación de violencia, nosotros partimos en decir que no, digamos, el hospital de por sí y la atención de salud es violenta en general, digamos. Uno cuando va buscando que el médico lo ayude, puede ir en una situación de urgencia en la cual requiere ser operado y a veces no está el recurso, y no es que es entendible porque la violencia nunca se tiene que llegar a eso, pero obviamente la desesperación a veces hace que se tomen conductas que hasta la misma gente no quiere. Claro. Por eso obviamente hay violentos, como en toda sociedad, hay situaciones de violencia social, pero también el hospital en algún punto, cuando no da respuestas en una situación tan crítica como es la situación de salud, por eso la mayoría de los hechos de violencia se dan en las guardias, la gente se desespera, y la desesperación sabemos que lleva a tomar conductas que si racionalmente las podría pensar no las tomaría. Seguro, pero es una gran preocupación para el sector sin duda alguna, ¿no? Totalmente, a veces algunas guardias de hospitales no las pueden cubrir, aunque ofrezcan valores que son muy altos, porque realmente los médicos no quieren ir por miedo a estar en ese lugar, así que imagínense a lo que hemos llegado. Totalmente. Le mando un fuerte abrazo, gracias por, como siempre, y bueno, estamos a disposición ante cualquier situación y ante cualquier necesidad, porque hoy obviamente no solamente están solicitando cuestiones que tienen que ver con la medicina y con la necesidad de tener las cosas a mano para poder dar un buen servicio, sino también que se le pague en tiempo y forma, ¿no? Que es lo que corresponde. Bueno, te agradezco a vos, Walter, el espacio, y te mando un saludo grande. Igualmente, Martín, gracias. Martín Pedersoli, presidente de la Agremiación Médica Platense. Y bueno, está clara la situación, ¿no? Una situación que tiene que ver... Lo del SAME marcó una realidad. Se le paga tan poco que, claro, ¿quién va a querer estar en determinados lugares? Y marqué el SAME porque recuerdo que estaban buscando médicos casi desesperadamente. ¿Y quién se va a exponer a ir a una guardia? Miren que el médico realmente tiene un amor a su laburo, la verdad que lo tiene, ¿no? Tengo muchísimos amigos médicos y ustedes seguramente también, y es una profesión que muy difícil, y no está, bueno, realmente compensada como corresponde, ¿no? No quiero comparar, pero hay algunos gremios que han logrado sueldos de 40, 50, 60 lucas, y estoy hablando, por ejemplo, el gremio de camioneros, ¿sí? Que no bajan de 30.000 mangos, y un médico a veces no alcanza a cubrir eso ni de milagro, y haciendo un montón de horarios y guardias, y entonces está todo medio como que subvertido, ¿no? Es medio complicado de poder entender. Pero además de todo esto, muchas clínicas reciben el dinero del PAMI y después, en vez de pagarle lo que corresponde al médico, por ahí se gastan otras cuestiones, los médicos tienen que andar bregando para cobrar, toda una historia complicada que pasa desde la cuestión gremial, laboral, hasta la cuestión de la seguridad y obviamente el tema de los jubilados y los medicamentos, toda otra cuestión que también creo que estuvo bien abarcada por el presidente de la Agremiación Médica Platense.